La guerra civil en Siria. Primero, ¿dónde está ubicada Siria? Básicamente Siria está en el Medio Oriente y tiene salida al Mediterráneo, lo cual le da una importancia estratégica, ya que obligatoriamente gran parte de los recursos que salen de Medio Oriente, como gas y petróleo, tienen que pasar por Siria para llegar a Occidente. Debido a esto puede ser manipulado por sus gobernantes y corresponde a un punto estratégico para los diversos países del globo. Este es un mapa de Siria. Y al occidente de este país se encuentran las ciudades más importantes. Gran parte del territorio es desierto y es parte del territorio que ha sido ocupada por grupos terroristas como Al-Nusra y Al-Qaeda y el Estado Islámico. ¿Quién vive en Siria? Siria tiene una población muy diversa que se puede dividir o por su religión, pues o por la rama del Islam que practican, o por su etnia. Los chiitas y los sunitas son dos ramas del Islam que históricamente se han visto enfrentadas y se consideran antagonistas y enemigas. Kurdos y árabes son dos etnias también muy diferentes, los árabes de origen semita y los kurdos de origen ario. También ambos conviven en el territorio, como se muestra en este mapa. En verde claro se muestra el territorio que es en donde están los chiíes, y como ya se dijo, es el territorio más importante donde están las ciudades más importantes del territorio. A esta rama del Islam pertenecen los gobernantes de Siria, que además son seculares y no muy radicales en cuanto a la fe islámica. En gris se encuentran los sunitas. Entre ellos hay diferentes ramas y subramas y hay más radicales y menos radicales. En amarillo están los kurdos en el norte del país. Los kurdos se consideran sunitas, no obstante, como ya se dijo, hay una gran diferencia entre ellos y los árabes. Son un pueblo sin estado, que clama y proclama tener territorio propio, y ha buscado autonomía dentro de Siria. Y en rojo se ven grupos cristianos que representan el 10%. Chiíes son 20% apenas, pero son los que manejan el poder. Ahora, ¿qué es el Baas? El Baas es una ideología política, es un socialismo nacionalista panárabe. No obstante, no es un socialismo del corte soviético, sino un socialismo que reivindica la unión de todos los países árabes y que tuvo sus orígenes durante la Guerra Fría. Los mayores representantes de este han sido Siria e Irak durante la Guerra Fría y más adelante, con los regímenes de Bashar al-Assad y Saddam Hussein. Esta rama reivindica una unión entre todos los países árabes, una unión y no reivindica el Islam, sino el origen árabe que tienen todos los miembros de estos países. Busca la unión. No obstante, muchos sirios, la mayoría, no se sienten representados con esta ideología. Ahora, ¿quién pelea contra quién en este conflicto? Al parecer hay dos bandos, sin embargo es más complejo de lo que parece. Por un lado está Siria y por el otro las fuerzas rebeldes. No obstante, todas las fuerzas acá en este mapa atacan al mismo ente, que es el Estado Islámico y los grupos terroristas. Tanto Rusia como Estados Unidos le brindan apoyo a los kurdos. No obstante, tanto Siria en muchos casos como Turquía principalmente se considera enemigos férreos de los kurdos. El ejército sirio y las fuerzas de defensa nacional sirias pelean por la manutención del régimen, apoyadas por Rusia, Irán, Irak, entre otros estados como lo son China. Además, Hezbollah, que es un grupo considerado terrorista por Estados Unidos y Occidente, también ayuda a Siria. Israel ayuda a los kurdos y es considerado un enemigo de Siria. Los grupos de oposición son apoyados por los grupos del Consejo de Cooperación del Golfo, entre los cuales destacan Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Turquía. Se dice que existe cierta relación entre Qatar y los grupos terroristas como son el Frente al-Nusra, que es la facción de Al-Qaeda en Siria, y Daesh. Sin embargo, esto no ha podido ser comprobado. Por su parte, todos los bandos presentes en este mapa están en contra del Estado Islámico. No obstante, pelean entre ellos y contra el Estado Islámico. Es muy complicado entender el conflicto. No obstante, en términos generales, los países de Occidente están buscando un cambio de régimen en el territorio. Los países usualmente considerados orientales, como Rusia, Irán e Irak, y de tendencias políticas diferentes a las occidentalizadas, abogan por la manutención del régimen. Sin embargo, todos están contra el Estado Islámico. Varias figuras de la oposición siria en el exilio han hecho un llamamiento para una campaña de desobediencia civil que derribe al presidente Bashar al-Assad. El llamamiento llega un día después de que las fuerzas de seguridad mataran, según la oposición, a 32 personas que participaban en diversos actos de protesta en todo el país. 23 de ellas perdieron la vida en la capital, Damasco. Ahora, todo surge en el marco de la primavera árabe, cuando diversos gobiernos y diversos grupos en diferentes estados árabes estaban haciendo protestas para reclamar regímenes más democráticos. Muchos regímenes cayeron en este entonces. En el 2011, las fuerzas de la oposición se unen y comienzan a protestar, y la respuesta del gobierno Bashar al-Assad es terrible y atenta contra la población. En el 2012 es el inicio oficial de la guerra, y comienza un ataque por parte del ejército sirio a civiles en la ciudad de Homs. En el 2013 ocurre el primer ataque químico, y se trata el primer uso de armas químicas en el conflicto en Damasco, lo cual deja más de 1.300 muertos. Los servicios de inteligencia estadounidenses responsabilizan a las fuerzas gubernamentales, pero la ONU no confirma este hecho. A través de este conflicto se pueden evidenciar diferentes acciones, directas e indirectas, desarrolladas por diferentes países, las cuales se vieron evidenciadas a través de toda la historia. Primero que todo,
está Vladimir Putin y Rusia, considerando que este mismo se comprometió a defender a capa y espada a Bashar al-Assad con armamento y apoyo logístico. En el 2015 atacó y bombardeó diferentes zonas a favor de Bashar al-Assad contra los rebeldes y el Estado Islámico. Estados Unidos, al comienzo de la guerra civil, decide ayudar a los grupos rebeldes. Obama se abstuvo de lanzar bombardeos punitivos. Sin embargo, en el 2014, más de 11.000 ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico fueron efectuados. En el 2017 se ataca la base aérea con 59 misiles en respuesta a uno de los ataques con armas químicas hechos por Bashar al-Assad. Por otro lado, tenemos a Reino Unido, que en el 2015 bombardeó posiciones del Estado Islámico en Siria, como lo son pozos de petróleo. Se puede diferenciar entre los países que estaban en contra y a favor de Bashar al-Assad y en contra del Estado Islámico. Cuando se hace referencia a los países que están en contra del Estado Islámico, nos podemos encontrar con básicamente tres. El principal es Canadá, Australia y Holanda. Después nos encontramos con los países que están a favor del régimen de Bashar al-Assad, los cuales eran Irán, que a través de tropas y asistencia técnica y financiera decidieron ayudar, e Irak, que decide abrir espacios aéreos para el paso de aviones iraníes, apoyando de esta manera al régimen de Bashar al-Assad. Cuando hacemos referencia a la tipología de terrorismo en este conflicto, se puede decir que este hace parte de un contexto post-11 de septiembre, considerando que se enmarca en una lucha contra los grupos terroristas y los estados terroristas. Las implicaciones de este conflicto se pueden evidenciar en toda la comunidad internacional. Primero, en el 2016, según la ONU, se evidencian como 400.000 personas fueron asesinadas. En el 2017, 465.000 y finalmente hoy en día se toma una aproximación de 470.000 muertes. Según cifras de la ONU, hasta marzo del 2017, unos 5 millones de sirios habían huido del país. La mayoría de estos eran mujeres y niños. Los países vecinos, Líbano, Jordania y Turquía, están hoy en día enfrentando una crisis tratando de albergar a lo que se considera uno de los mayores éxodos de refugiados de la historia. Otro 10% de refugiados ha buscado asilo en Europa. Finalmente, cerca del 70% de la población civil no tiene acceso a agua potable, considerando que una de cada 3 personas no puede satisfacer sus necesidades básicas. Además de esto, más de 2 millones de niños no pueden ir al colegio, y una de cada 5 personas vive en la pobreza. Como dato curioso, es importante destacar como Alepo fue una de las ciudades más grandes e importantes de Siria, con una población de 2,3 millones de ciudadanos. Fue el centro industrial y financiero del país, además de ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en día solo quedan las fotografías, considerando que esta ciudad ha quedado completamente destrozada. A manera de conclusión y de solución, consideramos que los bandos deben reunirse para definir qué es terrorista. Después de eliminar a los grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico, se debe realizar un plebiscito organizado por la comunidad internacional y supervisado por la ONU, donde se decrete si se desean realizar elecciones. Luego de esto, las fuerzas externas deben retirarse y se reincorporará al Estado de Derecho en Siria. Además, se debe realizar una investigación sobre las armas químicas y de destrucción masiva por parte del gobierno de Bashar al-Assad. De esta manera consideramos que el conflicto puede acabarse, al igual que la crisis humanitaria que existe en Siria, llevando así a las miles de personas damnificadas por este conflicto a una resolución y a una paz duradera.